Y entonces, pues tomar de la tradición cómo se define al hombre es muy, muy relevante, porque esto le da pie, uno, para sentar las bases de lo que en el 16 se va a aceptar o a discutir respecto de lo que es el hombre. Y dos, cómo va a concatenar, cómo va a buscar la coherencia entre el hombre y los siguientes temas de los que va a tratar en su enseñanza dialéctica, que son, pues, qué es la ley, qué es la ciudad, qué es la justicia, y entonces va removiendo las aguas y va removiendo el hilo del pensamiento político, y va vinculando lo filosófico con lo político. Es muy bello, no tengo otra palabra para decirlo, es muy bella la postulación de él, porque sin entrar en las polémicas que otros autores habían entrado de rechazar lo que se ha denominado la cultura escolástica medieval, es conocido por todos que hay en el Renacimiento un gran debate que tiene que ver con lo que se denomina los escolásticos frente a los humanistas, que es una visión completamente, digamos, en términos operativos, puede funcionar de alguna manera como para tratar de ir leyendo a los autores, pero no podemos quedarnos en eso, no podemos quedarnos en decir este autor es humanista y este autor es escolástico. No podemos quedarnos porque hay unas matices muy interesantes en ambos ámbitos, y entonces en esa dinámica lo que va a ofrecer Rodolfo Agrícola es una visión muy interesante que, les decía, rechaza debates muy fuertes que había entre estos dos grupos de estudiosos que están en torno de las universidades, ya sea dentro de las universidades o cerca de ellas, de las universidades medievales y la universidad renacentista, y él lo que va a hacer es algo muy inteligente, muy, muy inteligente. Digamos que el foco del debate es una cuestión de método, en estos debates que les estoy planteando, es una cuestión de método. Y los humanistas, los que se denominan humanistas, o muchos pensadores que se denominan humanistas, lo que van a tomar como fundamento de método es la retórica. Entonces, la retórica. Uh-huh. Entonces, lo que hace diferente el método de estudio de la cultura de carácter universitario escolástico de la cultura de carácter universitario humanístico o humanístico es que se piensa la retórica en términos de disciplina de enseñanza de método. Eso es algo que se había olvidado, y disciplina de enseñanza de método de manera integral. No es que se haya olvidado en la Edad Media, lo que pasa es que en la Edad Media tuvo funcionamientos distintos, pero en el Renacimiento se piensa como una enseñanza muy sólida y muy interesante para enseñar a producir discurso, en este caso discurso filosófico. Entonces lo que hace Agrícola es mezclar, tratar de hacer armonioso los mejores principios de la dialéctica con los mejores principios de la retórica, y por eso habla de un texto en su texto, por eso él crea este texto que se denomina De Inventione Dialectica. Cuando habla de inventione, la inventio es una noción retórica y dialéctica es una relación vinculada con la filosofía. Es una hermosísima mezcla entre retórica y filosofía que no es nueva, que ya había propuesto Cicerón, que ya para Cicerón era muy importante, que ya desde los griegos era muy importante también, ¿no? Desde Isócrates tenemos esta postulación, pero la plantea de una manera muy hermosa Cicerón en el De Officiis, en donde dice que es necesario que el filósofo sepa plantear discurso de manera clara y que el rétor o que el orador sepa investigar, y eso lo va a aprender del filósofo. Entonces, que las dos cosas tienen que ir de la mano, y eso es lo que va a enseñar en el De Inventione Dialectica. Por eso mezcla las dos cosas, por eso cree que es importante el concepto retórico de inventio con el concepto filosófico de dialéctica. Entonces, desde allí, cuando la gente busca, nunca se le ha puesto atención a Rodolfo Agrícola, porque cuando se le encuentra en los ficheros o cuando se encuentra su obra y se encuentra un texto que dice De Inventione Dialectica, la gente no entiende que cuando habla de inventione dice, no, este habla de retórica, y quienes desprecian la retórica pues no lo pelan, ¿verdad? O lo leen y dicen De Inventione Dialectica, no, este es de filosofía, y quien no está interesado en la filosofía no lo pela. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver, por eso es importante leerlos, y leerlos de manera organizada y de manera sistemática para entenderlos, es
una postulación muy original en su momento, que finca las bases para toda la revolución intelectual que se va a dar a lo largo del siglo XVI en relación con la visión de la dialéctica y en relación con la visión de la retórica. Esto pega duro a las dos, digamos, a las dos disciplinas. Entonces, es lo que, digamos, estos son los precedentes que les quiero presentar antes de leerles mi trabajo, en el que me centro en el tema de la definición de hombre. Ahorita explicaremos por qué hablo de la definición de hombre. Me voy a permitir hacerles la lectura para que sea más ordenada la exposición. En la tradición de la preceptiva dialéctica se explica el lugar de la definición a partir del caso de hombre, como un ejemplo, como un elemento aislado. Sin embargo, el frisón Rodolfo Agrícola, ya Héctor nos hizo favor de decirnos sus fechas de nacimiento y muerte, 1443 o 44, 1485 u 86, en su De Inventione Dialectica, además de haber presentado una muy innovadora visión de la dialéctica y la retórica como engranajes para la elaboración de formas discursivas muy concretas, las dos formas discursivas que propone él son dos: exposición y argumentación. Sigue su propia convicción del principio de coherencia en la construcción de argumentos, eslabonando la definición de hombre con otras que gradualmente van perfilando el contenido de la doctrina dialéctica hacia nociones de carácter político, de manera que es posible identificar el componente crítico de la postura humanística del autor. En este texto explicaré la postulación de Agrícola sobre la fusión de dialéctica y retórica a partir de la doctrina de los lugares para formular el discurso argumentativo. También mostraré la forma en que el autor va dirigiendo su enseñanza sobre el tópico de la definición hacia conceptos del ámbito político, lo que con toda seguridad buscaba tener un impacto en el lector para motivar la toma de conciencia sobre la posición del hombre en la sociedad que le tocó vivir. Sí hicimos las copias, ¿verdad, Héctor? Sí, copias ya, para... de hecho ya las perfecto, entonces sí, ya las repartió tenemos. Fernando. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí, doctora, ahorita ahí las tiene usted. Ya. Sí, tal vez cuando del tema del humanismo se trata, resulta tautológico hablar del pensamiento político de un autor transmitido y estudiado como humanista, porque el humanismo, por su naturaleza misma, al tener como directriz central cuestionamientos fundamentales sobre el hombre, parte de él y confluye en una de las actividades centrales que se le han reconocido a lo largo de la historia, la vida política. Y digo tal vez porque los vínculos no son siempre del todo claros. Al mismo tiempo, el humanismo está estrechamente vinculado con móviles docentes, pues en el ámbito de la enseñanza se generan y toman impulso los fundamentos del pensamiento humanístico. En este sentido, en el contexto de los siglos XV y XVI, los pensadores que se identifican como humanistas no solo defienden fuertes tesis de carácter político, sino que también se reconocen a sí mismos como maestros y difunden importantes postulados relacionados con la educación. Por ello, las críticas más enfáticas del humanismo europeo desembocan justamente en propuestas de importantes reformas educativas, como es el caso del famosísimo Tratado de las Disciplinas, de Disciplinis, acerca de las disciplinas, publicado en 1531 por el humanista de origen valenciano Juan Luis Vives. En el De Inventione Dialectica Libri 3, los 3 libros acerca de la invención dialéctica de Rodolfo Agrícola, obra principal de nuestro autor, esta obra fue terminada en 1479, por la explicación que se expondrá en este trabajo, es posible leer al humanista y, a través de la influencia que ejerció sobre otros pensadores a lo largo del siglo XVI, perfilar al maestro de humanistas que influyó indiscutiblemente en la motivación y desarrollo de un pensamiento político claramente expuesto en las obras de los más reconocidos y estudiados, quienes a su vez plantearon formas distintas de quehacer intelectual, de aproximación a los textos y por tanto también de creación textual y de reflexión filosófica. Rodolfo Agrícola, en el De Inventione Dialectica, plantea una forma de lógica distinta a la lógica formal, que pudiera ser estudiada y enseñada a través de un método práctico de razonamiento y de la comunicación oral y escrita, a la que se denominó tópicos, que son muy antiguos, desde luego. Digamos que la gran diferencia entre los tópicos antiguos y los tópicos medievales y los tópicos que trabaja Rodolfo Agrícola tienen que ver sobre todo con el método.
Entonces, lo más relevante de su labor fue concebir una lógica que combinara la dialéctica y la retórica. Esa es la gran innovación de Agrícola. Cuando uno nos pregunta por qué fue tan leído, por qué fue tan estudiado, tan odiado, tan vilipendiado y a veces tan amado, pues fue por eso, porque trató de vincular dos ámbitos que parecían irreconciliables: vincular retórica y dialéctica, vincular retórica y filosofía. Y que se pusiera en marcha a través de la lectura y el análisis de la literatura clásica, especialmente Virgilio, hecho que marcó una diferencia importante y definitiva respecto de las formas de estudio en las universidades de la época. Así, Agrícola fue uno de los primeros estudiosos de su tiempo en apartarse de la tradición escolástica, que consistía en el estudio y en el uso exhaustivo de la lógica formal. El de Inventione y Dialéctica constituye una de las primeras y más importantes contribuciones teóricas a lo que se conoce como argumentación humanística, producto de las enseñanzas y de la línea de pensamiento derivada de los Studia Humanitatis, que digamos es un ámbito de disciplinas y de temas de estudio que se ha denominado estudios de humanidad, estudios para la formación del hombre, podríamos decir. En la base de los Studia Humanitatis están las artes hermosinales o artes del trivium, lo que en la historia de la educación identificamos como las artes del trivium, que son gramática, dialéctica y retórica, en las que Agrícola estuvo enfáticamente interesado. Con toda seguridad, influido por las enseñanzas humanísticas en relación con las artes hermosinales, decidió estudiar latín desde cero y aprenderlo según el método humanístico, opuesto al escolástico, es decir, sin memorización de reglas o normas gramaticales descontextualizadas y con un abundante manejo de textos antiguos